Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor con estas palabras de verdad y vida. Qué rica la canción cuando decía: aquí me quedaré buscando más de ti. En esta comunión, firme mirándola. Señor Jesús, qué maravilloso de que en esta mañana podemos ser aquellas personas que confiamos, descansamos en este Cristo maravilloso. Bueno, como siempre queremos comenzar orando al Señor, presentando este compartir en esta mañana, para que sea el Señor el que nos dirija y que realmente Él sea el centro de este tiempo que vamos a tener. Sin que, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Y no solamente queremos estar delante de tu presencia, sino queremos estar en ti mismo, mezclado con nuestro espíritu. Señor, ahí queremos permanecer. Por eso, permaneciendo ahí, queremos que nuestras palabras sean tus palabras, nuestro vivir sea tu vivir. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Señor, queremos presentarnos limpios. Oh, por eso en esta mañana libera tu palabra y háblanos conforme al deseo de tu corazón, Señor Jesús. Y te pedimos para que tú despeje la atmósfera y las ondas puedan llegar a lo más lejos posible y tu palabra pueda correr. Así que en esta mañana estamos muy agradecidos a ti, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada tuvimos un tema muy interesante, muy profundo, muy disfrutable, y era el ministerio de vida. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos tener ese ministerio de vida, compartir la vida, porque por eso necesitamos ser llenos de esta vida. Y el mismo Jesús dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Él vino, dice que vino a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso hoy realmente nosotros tenemos que ser aquellas personas que ministran vida. Y el título de esta serie de mensajes se titulaba La experiencia, cómo necesitamos primero experimentar esta vida, la experiencia, y no solamente experimentarla, sino necesitamos que esta vida crezca en nosotros. Y para que esta vida crezca en nosotros, necesitamos realmente ser nutridos y constituidos de toda esta vida divina. Experimentar, crecimiento, y después viene el tema, el ministerio de vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso de que todo nuestro hablar debe de ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay aquí unos puntos que me gustaría leeros en cuanto a lo que es realmente ver el cuerpo, vivir en el cuerpo, disfrutar en el cuerpo. Y hoy nuestro ministerio de vida realmente debe ser para edificar el cuerpo. Y dice aquí un punto, dice que la comunión divina es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. Nuestra comunión divina debe ser la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. Dice el otro punto, necesitamos preocuparnos por el crecimiento del cuerpo y la edificación de sí mismo en amor que el cuerpo efectúa. Dice que el cuerpo crece, así que por el rico suministro de Cristo. El otro punto dice, siempre nosotros deberíamos de considerar el cuerpo, cuidar del cuerpo, honrar el cuerpo y hacer lo que es mejor para el cuerpo. Nosotros siempre tenemos que hagamos algo, tenemos que ver que es para beneficio del cuerpo. Y realmente nosotros necesitamos ser, como dice la palabra, esos vencedores que ministran esta vida maravillosa. Y dice que los vencedores ven el cuerpo. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ver, porque este ministerio de vida es un indicio de que nosotros podemos ver el cuerpo. Dice que esos vencedores ven el cuerpo, conocen el cuerpo. Qué maravilloso que conocen el cuerpo, que cuidan
el cuerpo, honra al cuerpo y hace la obra que es propia del cuerpo. Esos vencedores deben de guardar los principios relacionados con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo qué? Dice como la continuación y la extensión de Cristo en la tierra. Escucha este punto. Como la extensión de Cristo en la tierra con mira a la plena expresión de Cristo. Y bueno, y comenzamos realmente los mensajes que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Estuvimos hablando de cuánto vivir en la comunión del cuerpo de Cristo. Cómo vivir en la comunión de la vida del cuerpo. Por eso hablaba primero de experimentar esa vida. Y por eso nosotros necesitamos experimentar por medio de terminar y poner fin a nuestra constitución natural a fin de que nosotros podamos ser aquellos que vivimos en resurrección. Por eso necesitamos esa urgente necesidad de que Cristo crezca en nosotros al tratar con nuestro corazón. Y no solamente Dios necesita tratar con nuestro corazón, sino también tratar con nuestro espíritu. Y vimos que el quinto punto anterior a este, necesitábamos ser un siervo de Dios calificado al tener una experiencia completa de uno que realmente es llamado. Y así venimos ya el mensaje 6 a este ministerio de vida. Por eso voy a leer aquí unos versículos en cuanto 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esto es algo maravilloso. Esto tiene que ser algo disfrutable, hermano. Tiene que ser muy animante. Tiene que ser algo que nosotros tenemos que darnos desesperadamente para el propósito y para el plan de Dios. Nos hizo ministros competentes, pero dice no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué no de la letra? Porque la letra dice que mata, más el espíritu vivifica. Oh, qué maravilloso de que nosotros podemos en esta mañana tocar el espíritu, tocar al Señor, tocar su deseo, tocar su intención, tocar su propósito. Es maravilloso. En 2 de Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, queridos hermanos y hermanas, no nos desanimamos, sino al contrario, nosotros cogemos fuerza. Este ministerio nos intensifica. Los vencedores son aquellos que tienen el Espíritu 7 veces intensificado para llevar a cabo lo que realmente Dios desea. Y no nos desanimamos. Por eso en el 4:12 dice de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida, más en vosotros la vida. Por eso tenemos que ser esas personas que realmente buscamos al Señor, vivimos en el Señor, nos movemos en el Señor y buscamos realmente el propósito de Dios. No como en Jeremías. En Jeremías dice, Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Eso es terrible, hermano. Nosotros si perdemos la presencia de Dios, lo perdemos todo. Qué maravilloso de que podemos ver cara a cara al Señor. Por eso dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, fuente de agua viva. Nunca nos apartemos de esta fuente inagotable, de esta fuente de agua viva. Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos ser advertidos para que no podamos ser aquellas personas que realmente dejamos la fuente de vida y hacemos, vivimos, funcionamos para nuestros propios intereses. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dice que
cavan cisternas rotas, de la cual no retienen agua. Así que nosotros tenemos que ser aquellos retenedores que contenemos a este Cristo rico y maravilloso. Así que la semana pasada estuvimos abarcando el punto Romano 1 y ahora vamos a intentar terminar el bosquejo con el punto Romano 2 y 3 que tenemos. Entonces el punto Romano 2 sigue así diciendo, punto Romano 2 dice, nosotros que tenemos vida eterna, nosotros que tenemos vida eterna y experimentamos y disfrutamos esta vida eterna, nosotros, queridos hermanos, podemos ministrar esta vida a los demás miembros del cuerpo. Por eso, cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu. Por eso dice, ser llenos, no de vino, no de otras cosas, no de este mundo, sino ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himno y esta comunión maravillosa. Y estos versículos que viene ahora, dice, en 1 de Juan 1:2, dice, y la vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos. Hermano, hemos visto, esta realidad la estamos viendo, por eso tenemos que testificar, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué maravilloso podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que dice que el Verbo se hizo, no era. Por eso Juan dice aquí, se nos manifestó. Pudimos ver, pudimos tocar, tocante a este Verbo de vida. Qué maravilloso de que el Verbo, la palabra, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y este Cristo, este unigénito estaba lleno de gracia y de realidad. Qué maravilloso que dice que la ley y los mandamientos vinieron por medio de Moisés y de los profetas, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de este Cristo maravilloso, que es el Dios encarnado, el Jehová, el Salvador, el Dios con nosotros, el Príncipe de paz, nuestro Padre eterno. Él estaba aquí en la tierra como un hombre, pero un hombre que estaba lleno totalmente de la plenitud de Dios. Qué bueno. Dice Juan 1, 1 de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Nosotros ya no vamos a pedir nada para nuestros propios intereses, para nuestra propia, posición, sino nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. Dice, Él nos oye. Por eso dice la Biblia que todo lo que le pidiésemos al Padre en su nombre, ¿qué quiere decir en su nombre? En su persona, dentro de su voluntad, lo vamos a recibir. Dice, muchas veces vosotros no recibís porque no sabéis pedir. Claro, porque nosotros tenemos que ser aquellos que estamos delante del Señor y es Dios mismo aún orando y rogando por su necesidad aquí en la tierra. Dice 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pedir para mí, sino vamos a pedir para el propósito de Dios, para el plan de Dios. Señor, extiéndete. Señor, gana tú muchos pecadores. Señor, danos palabras de vida eterna. Danos palabras para que realmente, Señor, ellos puedan venir y sean rendidos a tus pies. No traerlo a mí. Ellos ya no me van a pertenecer a mí. Qué maravilloso de que Pablo dice que presentaba como ofrenda agradable a los hermanos. Oh, esto es algo maravilloso. Dice el 5:16 que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y ¿qué? Y le dará vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ministerio de vida. Aún el apóstol Pablo en Gálatas dice, vosotros, hermanos, que sois espirituales, si veis a vuestro hermano, dice, restaurarle con ¿cómo? Con crítica, no, con espíritu de mansedumbre. Oh, qué maravilloso de verdad. Yo quiero esto. Yo quiero vivir esta realidad
y esta vida y buscar la presencia de Dios. La letra A dice así: ministrar vida, esto equivale a impartir vida. Cuando nosotros tenemos un excedente de vida, de este suministro, nosotros podemos ministrar a otros. Necesitamos ahora, Señor, dame un excedente de vida. Lléname de ti, satúrame de ti, empápame de ti, Señor, para que tú puedas fluir a través de mí como la vida. No salí yo, no salí mi conocimiento, sino que realmente ser lleno del pleno conocimiento de Dios, para que cuando hablemos sea Dios mismo el que habla en nosotros. Por eso 5:16 dice que si alguno ve a su hermano, ¿por qué? Dice que le dará vida. La letra B dice, en 1 de Juan 5:16, la palabra pedirá y le dará vida se refiere a la misma persona, es decir, a aquel que ve a su hermano cometer pecado y pide a favor de él. Qué maravilloso que tenemos que pedir para que los hermanos sean restaurados, sean atraídos. Señor, restaura. Señor, Señor, restaura todo lo que el pulgón se ha comido, todo lo que el enemigo realmente. Queridos hermanos, necesitamos ser aquellos salvadores del cuerpo. Hoy Cristo mismo a través de nosotros, no nosotros, nuestra competencia no viene de nosotros, sino nosotros realmente hemos sido ministros competentes, es por el Señor, porque Él ha sido el que nos ha consolado. Y nosotros podemos consolar a otros, pero con el consuelo que nosotros hemos sido consolados, digamos, con esa naturaleza divina en nosotros. Punto número 1 dice, tal solicitante que permanece en el Señor y que es uno con el Señor, dice que viene a ser el medio, el canal por el cual el Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios, puede darle vida a aquellos por los cuales el solicitante pide. En esto consiste en ministrar vida en la comunión de la vida divina. Esto es algo maravilloso, de verdad. Necesitamos realmente ser esos intermediarios, esos canales donde Dios pueda fluir a través de nosotros. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Qué maravilloso de que nosotros hoy podemos ser un solo espíritu con el Señor. El Señor Espíritu ha venido y se ha mezclado en nuestro espíritu. Por eso cuando nosotros hablamos de la mezcla de Dios con el hombre, es en nuestro espíritu. Por eso dice aquí, pero el que se une al Señor es que un solo espíritu. Qué maravilloso de que nuestro espíritu, que estaba muerto, amortecido, no podía tocar a Dios, no podía sentir a Dios, no podía ni aún pensar a Dios. Hoy realmente nosotros tenemos un espíritu, porque con el corazón se ama a Dios y se desea a Dios, pero con el espíritu podemos tocar el trono de Dios. Esto es algo maravilloso. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por eso dice en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto, lo que hemos oído os anunciamos también a vosotros. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero, hermano, dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso. Por eso dice Juan 1:7, 1 de Juan 1:7, pero si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, no pelea, no discusiones, no rivalidad. En la vida de la iglesia no puede haber rivalidad, no puede haber nada de esto. Realmente tiene que haber comunión. Pero si nosotros andamos en luz, como Él, el Señor, que es la luz del mundo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esa comunión, dice, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Es maravilloso de que la comunión nos limpia. ¿Por qué? Porque verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión no es cómo hacer esto, cómo hacer aquello, tú tienes que ser uno conmigo, tú tienes que ver lo que yo veo, tú tienes que sentir lo que yo siento.
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Nosotros nos juntamos 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, tenemos que venir, Señor Jesús, te amamos. Aquí estamos, Señor. Queremos tener comunión. Señor, danos tu luz. Queremos estar en tu luz. Y hermano, y esa comunión nos limpia, nos desinfecta, nos purifica. Y Cristo mismo se imparte en nosotros. Punto número 2 dice, para que nosotros podamos ser personas que pueden dar e impartir y cuidar a otros, nosotros tenemos que permanecer en la vida divina, y no solamente permanecer, sino que en ella vivir y andar y ser esa vida maravillosa en nosotros. Oh, Señor Jesús, es tremendo. En Juan, ya el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 4, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Ve qué mezcla divina, maravillosa? Dios quiere mezclarse con el hombre. El Espíritu de Dios infundiéndose en nosotros. Dios mismo se hizo hombre para que nosotros, los hombres, que estábamos perdidos, Él vino a rescatarnos, a recobrar lo que era suyo, lo que Él realmente había creado, a su imagen y a su semejanza. Por eso dice, yo en vos, dice en Juan, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, que si no permanecemos en Él y no estamos en Él, nosotros olvídate de fruto, olvídate de Cristo creciendo en nosotros. Señor Jesús. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hermano, hemos llegado a ser parte de la vid. Hemos sido injertados en el buen olivo, en el buen árbol. Nosotros somos los pámpanos en la vid. Esos pámpanos que son los que dan fruto. Hemos llegado a ser parte de lo que Dios es. Dios vino a ser humano para que nosotros podamos llegar a ser injertados, introducidos dentro de esta Trinidad divina maravillosa. ¿No es esto maravilloso? Oh, necesitamos que Dios abra nuestros ojos y podamos ver, tocar y experimentar esta realidad en nosotros. Así dice, y vosotros sois los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podemos hacer. Hermanos y hermanas, nada podemos hacer. No seamos insensatos, no seamos necios. Oh, el enemigo es muy astuto y él te dice, mira aquí, mira allí, y nos distrae, nos ponemos ahora, rápidamente nos manda un WhatsApp, ¡ping! Y ya nosotros que nos olvidamos ya de la oración, vamos a ver quién me ha escrito, o llama por teléfono. Necesitamos buscar este tiempo íntimo, secreto, afectuoso con nuestro Dios. Oh, y tenemos que orar, Señor, estoy locamente enamorado de ti. Señor, cautívame cada vez más. Enamórame cada vez más. Señor, no quiero mirar ni quiero ver por otros ojos, sino por los tuyos. Dame tus ojos, Señor, dame tu mirada, dame tu sonrisa. Oh, Señor Jesús, necesitamos, queridos hermanos, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es un romance divino. Cristo y la Iglesia. Desde el primera hora en el capítulo 1 y capítulo 2, ahí no hay pecado, ahí no estaba Satanás. Pero sin embargo, tampoco en el capítulo, 2 últimos capítulos, 21 y 22 de Apocalipsis. Oh, qué maravilloso. Realmente ahí vemos una pareja y al final de la Biblia también vemos una pareja, pero ya edificada. Unos materiales que estaban allí en el río ya están edificados allí en la Nueva Jerusalén. La esposa del Cordero. Oh, qué maravilloso. Señor Jesús. Sigue el 7 también. Dice, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, vosotros podéis pedir lo que queráis
y os será hecho. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos en la vid injertados, la vid mismo va a rogar y va a pedir por la necesidad. Por eso dice pedid, porque una vez que nosotros estamos en el Señor no podemos pedir otra cosa sino para la edificación de la iglesia. Por eso dice el versículo, vosotros pedid lo que queráis y os será hecho. Por eso dice primera de Juan 1:1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esa comunión la que queremos tener con vosotros. Oh, esto es maravilloso. Y la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en esta persona maravillosa. Oh, por eso dice lo que hemos visto y oído, os anunciamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, dice, os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. El 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, hermanos y hermanas, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El 6 dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, hermano, mentimos y no practicamos la verdad. El 7, pero si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Punto 3, dice, nosotros debemos de experimentar y disfrutar la vida eterna que se halla en nuestro interior. Y debemos ministrar esta vida al ser canales que esta vida eterna puedan fluir a otros miembros del cuerpo. Queridos hermanos, necesitamos ser esos vencedores, esos miembros funcionantes en el cuerpo, esos canales donde Dios pueda fluir para ministrar esta vida a los demás miembros del cuerpo. Así que, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Nosotros necesitamos ser centrados, ser equilibrados en esta persona viviente. Y podemos disfrutarlo, podemos tocarlo, podemos sentirlo, podemos verlo. Esto es algo tremendo. Señor Jesús, lo que hemos visto, lo que hemos oído, y yo puedo testificar de que realmente hemos visto y hemos sentido y hemos tocado esta realidad, porque Cristo ha cambiado nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra meta ya no es cualquier cosa, es la edificación del cuerpo de Cristo para la vida de la Iglesia. Así que vamos a parar un poquito. Son y 59 minutos, las 10:59, cerca de las 11. Vamos a escuchar una canción y ahora continuamos ya con el punto Romano 3 que nos queda. Día
Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí de nuevo y como siempre después de la canción siempre os recuerdo que tenemos un Nuevo Testamento que se titula la versión Recobro. Todo el texto desde Mateo hasta Apocalipsis está sacado del original griego y cada libro tiene un bosquejo con el contenido, quién lo escribió y cuál es el tema. Es algo maravilloso. El Nuevo Testamento de estudio tiene 9.500 notas explicatorias, es decir, y esas notas están recopiladas de todos los padres de la Iglesia que nos han precedido anteriormente, desde Lutero en adelante. Es decir, que no es cualquiera que ha cogido esas notas sino que ha sido recopilada todas esas verdades. Y todo está ahí en ese Nuevo Testamento. Y tiene 13.000 notas, 13.000 referencias a pie de página, que te lleva de un versículo a otro. Bueno, es algo maravilloso y una colección de 7 libros. Y todo esto podéis solicitarlo al teléfono 951-094-888. 951-094-888. Con el 0034 delante, con el número de España. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. EVIDA 4 en número @gmail.com. evida4@gmail.com. Y los enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Así que, hermano, es maravilloso de que podamos disfrutar de este rico ministerio. Bueno, y vamos a entrar al punto Romano 3, pero quiero recordaros cuál era el punto Romano 1. El punto Romano 1 dice que todas las iglesias, realmente las iglesias del Señor, dice que necesita el ministerio de vida. Hoy realmente el Señor está necesitando esos ministerios de vida. Voy a buscar el punto Romano 2 y dice así, dice que nosotros que tenemos vida eterna y experimentamos y disfrutamos la vida eterna, podemos ministrar esta vida a los demás miembros del cuerpo. Y ahora vamos al punto Romano 3, que vamos a entrar ahora, que se titula de esta manera, punto Romano 3. Dice, en el ministerio de vida debemos ser uno con el Señor a fin de que podamos animar a todos los hermanos y hermanas a que experimenten y disfruten a Dios como la fuente de agua de vida, tomándolo a Él como su única fuente. Y aquí vamos a entrar en el versículo ese que leímos al principio de Jeremías. Qué maravilloso de que tenemos este libro de Jeremías, que por eso el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, allí, y sacado de Jerusalén, del testimonio de Dios. El pueblo de Israel fue llevado por Nabucodonosor, y realmente Jeremías recibió mucha palabra de Dios para darle al pueblo, advertirle al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no hacía caso. Queridos hermanos, ojalá nosotros no seamos como el pueblo de Israel, seamos rebeldes, que busquemos cada uno nuestros propios intereses, cavar para nosotros cisternas rotas que no retienen agua, buscar otra fuente que no sea la fuente de Dios. ¿Qué ocurriría? Como ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Babilonia significa Babel, confusión. Realmente, si nosotros no estamos en el terreno correcto, realmente el Señor nos va a llevar a Babilonia, hasta que podamos ver realmente esa visión y podamos regresar como regresó el pueblo de Israel a Jerusalén a reedificar. Así que qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ser advertidos, y como dice en Jeremías 2:13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Qué 2 males era? Dice, primero, me dejaron a mí, fuente de agua de vida. Me dejaron a mí. Oh, queridos hermanos, si nosotros somos aquellos que Cristo no es el centro de nuestra vida, que en nuestro hablar, en nuestro vivir, perdemos de vista la fuente de agua de vida. El Señor Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, si tú bebes de este agua, volverás a tener sed, pero si tú bebieras del agua que yo te daría, en ti, en tu interior,
saltaría una fuente de agua de vida eterna. Queridos hermanos, aquella mujer le dijo: Señor, no tiene ni a un cubo ni cántaro para sacar el agua. Pero realmente Él era esa fuente de agua de vida. Por eso Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Punto 1, me dejaron a mí, fuente de agua de vida. Y 2, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cavaron para sí, que todo nuestro hacer y todo nuestro vivir realmente pueda salir de esa fuente de agua de vida. La tierra prometida está tipificada como el Cristo rico y abundante, y allí había fuente de agua de vida, había vega, allí había muchas clases de materiales, había oro, plata, hierro, cobre, había también higuera, había granado, vide, había olivo, cebada, trigo, había todo. Hoy este Cristo es rico y abundante dentro de nosotros. En uno de estos libros que nosotros enviamos gratuitamente, hay un libro que se titula El Cristo Todo Inclusivo. Y este libro del Cristo Todo Inclusivo habla de la buena tierra, de la tierra de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra abundante, donde aquella gente que volvieron, aquellos espías, 10 eran muy negativos, pero había 2 que traían unos gajos de uva grandes. Dice: no, aquí hay riqueza, sí, hay muchos gigantes, es verdad. O no hay gigante hoy en este mundo y cada día tú te enfrentas a muchos gigantes, a mucha oposición. Dice: sí, hay gigantes, pero esos gigantes va a ser ¿qué? Pan en nuestras bocas. Porque el Cristo que está dentro de nosotros es un Cristo viviente, fortalecido, que nos lleva a beber de la fuente de agua de vida, pero no para cavar cisterna para nosotros, sino para impartir la vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. En Apocalipsis 7:17 dice: pero el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará. Él no está pastoreando, dice, y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él está enjuagando todas nuestras lágrimas. Oh, Él realmente es nuestra fuente de agua de vida, y Él enjuagará todas lágrimas de los ojos de ellos. Queridos hermanos, es maravilloso este ministerio de vida. Por eso, cuando leíamos al principio en 2 de Corintios 4:1, dice: pero nosotros, teniendo este ministerio, no nos desanimamos. ¿Cómo nos vamos a desanimar? Con esta fuente que hay dentro de nosotros. Seguimos, dice la letra A. La intención de Dios en su economía, en su plan, en su propósito, dice que es ser la fuente del origen de agua de vida, a fin de que Él pueda satisfacer a su pueblo escogido para el disfrute de Dios. Todo esto es para que nosotros le disfrutemos. Dice en Timoteo que Cristo se nos ha dado. A nosotros nos llamaban muchas veces los disfrutadores, porque decíamos, estamos disfrutando de Cristo. Y es verdad, tenemos que decir, estamos disfrutando, nuestro disfrute es Cristo. Este mundo ya no nos atrae. Sí, hay muchas cosas buenas que atrae a la carne, pero eso no trae disfrute al espíritu. Pero Pablo le dijo a Timoteo: Cristo se nos ha dado para que le disfrutemos. Es decir, que viene la palabra disfrute ahí. Y hay un versículo en Jeremías, como hemos dicho antes, 2 males. Queridos hermanos, que no dejemos esa fuente de agua de vida y que no hagamos nada para nuestros propios intereses y cavemos cisterna para nosotros mismos. Dice en Salmo 36:8, dice: serán completamente saciados de la grosura de la casa. Oh, esto es algo maravilloso. Dice: y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Eso dice el Salmo. Cristo tiene hoy para nosotros torrente. Por eso dijo en el último y gran día de la fiesta, dice que se levantó y alzando la voz dijo: el que tenga sed, venga a mí.
a mí y beba. Qué maravilloso. Muchas veces dijo Jesús, venid a mí, los que estáis cargados, los que estáis trabajados, venid a mí, venid a mí. ¿Por qué? Porque Él era el consolador. Él desprendía un aroma que consolaba, que atraía. ¿Te imaginas aquel Juan que dice que recostaba su cabeza en el pecho del Señor? Muchos eran consolados, eran atraídos. ¡Oh, qué Cristo maravilloso hay hoy dentro de nosotros! Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Cristo es delicioso. 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Punto número 1. Dios quiere, hermano, que nosotros le tomemos como la fuente de agua viva. Es decir, como la única fuente de nuestro vivir. Por eso en Romanos 8:36 dice, porque de Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La letra A dice, Dios no desea que su pueblo escogido y redimido tome algo que no sea Él mismo como la fuente. Él no quiere que nosotros cojamos otra cosa que no sea Él mismo como la fuente. Por eso en 1 Corintios 8:6 dice así, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué maravilloso, Señor Jesús, que podamos confiar en Él. B, nosotros debemos tomar a Dios como nuestra fuente. Oh, esto es maravilloso. ¿Para qué? Para ser uno con Él y recibir todo lo que proviene de Él. Señor, Él quiere darnos, Él quiere darse por completo. Más bien que quiere darse, no es, Él se ha dado por completo para nosotros. Por eso, en Romanos, lo que hemos dicho antes, dice, porque por Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas, sin que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Punto número 2 dice también aquí, el objetivo de Dios en su propósito, en su plan, en su deseo es obtener un grupo de seres humanos que contenga su vida y su naturaleza interiormente y su imagen y semejanza exteriormente. Este grupo de personas puedan ser una entidad corporativa, es decir, el cuerpo de Cristo que es uno con Él y vive con mira a su expresión corporativa. Ver la iglesia, ver el cuerpo de Cristo es algo maravilloso. Ver el cuerpo. El apóstol Pablo vio el cuerpo. Él era una persona muy independiente, muy fuerte, un gigante espiritual, pero él vivía y obraba conforme a la religión de sus padres, a la tradición, a la religión antigua. Pero él necesitaba tener una visión nueva. Hace poco estuve leyendo y un hermano compartía y decía que cuando Saulo de Tarso estaba cogiendo la ropa de Esteban y estaban allí, el Evangelio dice, los Hechos de los Apóstoles, dice que Esteban, alzando los ojos al cielo, dice que vio de pie a Jesús. En la versión Recobro, que es del original griego, si tú lo ves en el interlineal griego, pone que estaba de pie. La Reina Valera dice que lo vio sentado en el trono, a la diestra del Padre. No, dice que estaba de pie. Él estaba viendo esa expectación que estaba ocurriendo allí abajo. Y el hermano hizo un comentario y decía, sí, muy bien, os vais a cargar a mi hijo Esteban, pero ahí hay uno que le está sujetando la ropa. Ese me será útil. Yo quiero que vea y que experimente que él va a pasar por todo eso. Y ahí vemos realmente en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, cuando Pablo respiraba amenaza de muerte, dice que con un resplandor de luz cayó al suelo. Muchos dicen del caballo, pero ahí no mencionan ningún caballo, sino que cayó al suelo y dice que oyó una voz que dijo, Saulo,
Saulo, ¿por qué me? Ese me es un me corporativo. El cuerpo, ¿por qué me persigue? Pero bueno, Señor, podía decir el apóstol Pablo, yo estoy persiguiendo a Juan y a Pedro y a esta y al otro y tal. ¿Cómo que tú me dices, sí, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después de decir quién eres, él después pudo decir, ¿qué haré, Señor? Porque él dejó de ser ahí ya una persona fuerte, independiente, se quedó ciego. Toda la visión que tenía antigua testamentaria le fue quitado y él tuvo una visión nueva. Por eso él le dijo, oh rey Agripa, no fui desobediente, rebelde a la visión celestial que yo vi. Yo vi a Jesús como me habló y me dijo por qué me persigue. Y este es el cuerpo, es la iglesia. Queridos hermanos, inmediatamente ya no iba solo, dice que lo tuvieron que llevar de la mano. Ya él era no independiente, sino dependiente del cuerpo, de los miembros los unos de los otros, corporativamente. Y hay aquí el versículo de Génesis, porque hemos leído el punto anterior, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué maravilloso que Dios creó al hombre a su imagen. Exteriormente tenemos la imagen de Dios y su semejanza, e interiormente tenemos esa vida dentro de nosotros. Semejanza. Dice, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Queridos hermanos, el Señor realmente nos ha dado esa autoridad. El hombre la perdió, pero después la recobramos otra vez de nuevo cuando Cristo, el Espíritu vivificante, viene y hace morada en nuestro espíritu. Y como hemos leído anteriormente en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu, no será, es un solo espíritu, sin que Pablo decía, porque mucha gente dice que Dios es uno con nosotros somos uno con Él, pero el que se une es uno. El Señor tuvo que decirle, despertad, oh Efesios, despierta tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo, despiértate, y sal de toda esa montandad realmente. Oh, maravilloso. 1:10, todo esto dice que es para el propósito del plan de Dios, de la plenitud de los tiempos, que hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. He leído Efesios 1:10, en la tierra. 3:9 dice, y de alumbrar a todo. El apóstol Pablo en el capítulo 3:9 escribe este versículo que realmente dice que él, que era el más pequeño de todos los santos, dice el versículo 9, dice el versículo 9, dice, y de alumbrar a todo. Dice, fui escogido para alumbrar a todo, para que vean cuál es la economía del misterio escondido. Cuando digo la economía, es en cuanto a las inescrutables riquezas de Cristo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y por eso dice Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Punto 3. La meta que Dios tiene al ser la fuente de agua viva es producir la iglesia como su aumento para que ella llegue a ser su plenitud, a fin de llegar a ser su expresión. Este es el deseo del corazón de Dios y el beneplácito en su economía y el beneplácito en sus inescrutables riquezas realmente de Cristo. Efesios 1:5 dice, predestinándonos
Te estoy leyendo el texto de la versión Recobro, porque versión Reina Valera viene que fuimos adoptados según el puro afecto de su voluntad, pero nosotros no fuimos adoptados. Nosotros hemos llegado a ser hijos legítimos de Dios, porque tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros. Y dice, predestinándonos para filiación, digamos, haciéndonos hijos legítimos de Dios, por medio de Jesucristo para sí mismo según el beneplácito de su voluntad. Por eso dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oh, esto es algo maravilloso, hermano. Nos dio a conocer el misterio a sus hijos. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, con la vida de Dios. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre. Te estoy leyendo el versículo haciéndolo ya propiedad nuestra, mía. Realmente dice, los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso. Al cual dice que nos dio a conocer el misterio. ¿Qué es el misterio? La iglesia. La iglesia es el misterio de Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Dios se mostró a través de Cristo. Cristo era el misterio de Dios. Él dio a conocer al Padre. Él dice que era el unigénito Hijo del Padre. Él estaba lleno de gracia y de verdad. De Él fluía y emanaba todo lo que Dios era en Él. Él era el misterio de Dios. Dios fue dado a conocer por medio de Jesucristo, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 1:18 de Juan dice, nadie vio a Dios jamás, sino el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Cristo por medio de su vivir dio a conocer al Padre. Él expresó al Padre, Él definió, vivió al Padre. Y Él era el misterio de Dios. Y la iglesia hoy es el misterio de Cristo. La iglesia es Cristo mismo. Todo lo que sale de todo lo que es la iglesia es Cristo. Y esto está tipificado en Génesis también. Vemos a Adán y Eva. Y hay tanto en Romanos como en Efesios que tanto Adán y Eva es una figura de Cristo en la iglesia. Cuando Eva fue edificada, fue 100% Adán. Ningún elemento fuera de Adán fue añadido a Eva, sino que abrió su costado y sacó de allí una costilla. Y dice que Eva fue edificada. Igual como el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dice que un soldado tiró una lanza y le abrió el costado, y de allí salía ¿qué? Agua y sangre. ¿Por qué en el principio no había sangre? Porque todavía no estaba el pecado. Pero sí estaba el agua, tipificaba como la vida, y Eva fue edificada por medio de la vida de Adán. Entonces, realmente, lo que salió de Adán era 100% Adán. Por eso él dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y será llamada ¿qué? Varona, porque del varón salió. Es decir, que Eva era 100% producto de Adán. Así, la iglesia que salió del costado de Cristo, por medio de su sangre que nos limpió, nos desinfectó, nos lavó con su sangre preciosa, y después ¿qué? El agua. Él infundió y impartió su vida dentro de nosotros por el Espíritu. Por eso en su interior correrán ¿qué? Ríos de agua de vida. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Por eso mira lo que dice en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre algunas cosas, no, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. La iglesia es el misterio escondido. Por eso Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Él quiere mostrarnos su cuerpo.
la iglesia. Por eso Pablo también en el capítulo 3 de Efesios dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio escondido. Ese misterio fue revelado. La Biblia en Efesios habla varias veces de misterio. También cuando está hablando del matrimonio, en el capítulo 5, versículo 32, cuando le dice que dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer, y los dos que será una sola carne. Él no estaba hablando ahí de el matrimonio en sí, sino él quería mostrarnos que el propósito, el plan, el deseo del corazón de Dios que nosotros pudiésemos ver, como dice ahí, dice, los dos sean una sola carne, dice, grande es este misterio. Otra vez el misterio ahí. Mas yo digo esto en cuanto respecto a Cristo y la Iglesia. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. Seguimos adelante, la letra A. Dice, Dios debe de ser la fuente de agua vida para sus elegidos, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y su propósito consiste ¿en qué? En producir un complemento. ¿Qué es el complemento? La iglesia. Una novia para sí mismo. Una novia para sí mismo. En Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio, más el amigo del novio que está allí, dice, oye y se goza grandemente de la voz del novio. Así que este es mi gozo sea colmada, dijo Juan el Bautista. Dice, más el que beba del agua que yo le daré, en el capítulo 4 de Juan, dice, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Queridos hermanos, dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Qué misterio, qué iglesia, qué cuerpo de Cristo, qué deseo tiene el Señor. Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. Y este misterio hoy se nos está revelando, se nos está mostrando. Tenemos ya las 8:29 y leo ya la letra B aquí. Dice, el propósito de Dios al querer ser la fuente de agua viva para que sus elegidos le beba, es que Él aumente y sea agrandado. Aumente y sea agrandado. Es maravilloso de que nosotros podamos disfrutar este asunto. La letra C dice, el plan, el propósito de Dios consiste en que Dios mismo se imparta como fuente de agua de vida a fin de producir su aumento, su agrandamiento, con mira a su expresión. Por eso hablaba de la iglesia como la expresión de Dios, y en Apocalipsis y en Génesis hablaba de que Dios creó al hombre a su imagen y se iba a enseñorear de todo, para que el hombre fuese la expresión de Dios. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy podamos disfrutar de este ministerio de vida, este ministerio que se nos ha sido dado. Pedro dijo, y hemos llegado a ser parte de este ministerio. Os leo ya rápidamente la canción, 1 minuto o menos, y ya realmente terminamos. Dice así, el himno 237 es maravilloso, dice, Cristo en ti, oh, y solo en ti, mi alma fin halló la paz y el gozo que buscó, mas nunca conoció, me satisface Cristo hoy, su nombre invocaré, la vida, el gozo y el amor, Jesús en ti hallé. 2. Buscaba yo descanso y paz, mas no pensaba en ti, pero al pasar mi Salvador, su gran amor sentí. Cisternas rotas yo probé, sin apagar mi sed,
beber de ella yo intenté, mas burla solo hallé. El 4 dice, por los placeres lamenté, pero jamás por ti. Mas fue tu gracia quien quitó la ceguedad de mí. Qué maravilloso que Cristo está quitando nuestra ceguera, nos está volviendo al deseo de su corazón. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que podamos experimentar, crecer por medio del ministerio de vida, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, si el Señor lo permite, estaremos el lunes que viene de 10:30 de nuevo aquí para compartir esta riqueza tan maravillosa. Así que, queridos hermanos, que el Señor os siga fortaleciendo y creciendo en cada uno de vosotros. Amén.